Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes, si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre un tema por el que me habéis preguntado mucho, tanto los alumnos como los opositores, suscriptores de este canal, y es que me preguntáis, pero Marta, ¿por qué hay tal cantidad de multas en la ley de enjuiciamiento civil? ¿Por qué existen tantas multas de cuantía tan distinta? ¿Cómo puede haber tantas en la ley de enjuiciamiento civil? Bueno, pues hoy os van a quedar mucho más claras. Vamos a ver cuáles son los criterios para imponer esas multas, para determinar la cuantía de esas multas. Vamos a estudiar los casos en los que esas multas se imponen y te va a quedar súper claro. Así que quédate hasta el final del vídeo. Empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que hay una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, opositores, antes de empezar a repasar esas diferentes multas que te vas a ir encontrando cuando estudies la ley de enjuiciamiento civil, hay algunas cosas que me gustaría aclararte para que te cueste menos memorizar y para que comprendas un poquito mejor todo esto de las multas. Si te fijas, cuando estudias la ley de enjuiciamiento civil y te vas tropezando con esas diferentes multas, no es común que te encuentres con que las multas tienen una cuantía determinada. Lo más habitual es que te encuentres que las multas se establecen como una horquilla de importes con un mínimo y un máximo. Lo habitual es que te encuentres con que ante determinada situación el juez o tribunal puede imponer una multa de, por ejemplo, de 90 a 600 euros o de 120 a 1.200 euros. Lo normal es que te encuentres siempre una horquilla de importes con un mínimo y con un máximo. No que te encuentres una cantidad concreta, no que te encuentres que cuando el testigo no acude ante esa citación judicial se le van a imponer 593 euros de multa. Lo habitual es que te encuentres una horquilla con un importe mínimo y un importe máximo. Y claro, ante eso te podrías preguntar, bueno, ¿y cómo se determina la cuantía concreta de la multa? Cuando nos encontremos en ese caso concreto, a ese interviniente en ese procedimiento judicial al que se le va a multar, ¿cómo se establece esa cuantía concreta? ¿Cómo se establece la multa concreta para ese caso concreto? Bueno, pues esto le corresponde determinarlo al juez o tribunal que esté conociendo del procedimiento. Y lo habitual es tener una serie de criterios en cuenta. Lo que los jueces y tribunales suelen valorar, en primer lugar, es la temeridad o mala fe en el interviniente. Es decir, que haya actuado con mala intención, con un ánimo dilatorio, que haya intentado perjudicar al procedimiento, que haya intentado perjudicar a la otra parte en el procedimiento. Todo este tipo de factores se tienen en cuenta. Va a ser algo que va a pesar mucho a la hora de que ese juez o tribunal establezca para el multado un importe inferior o superior. También se valorará el perjuicio real que haya podido provocar ese acto tanto al procedimiento judicial como a terceros. Cuando se han derivado daños o cuando de alguna manera se ha provocado perjuicio para ese procedimiento judicial y para su normal tramitación, o bien para terceros no intervinientes en el procedimiento, eso también va a pesar mucho, se va a tener muy en cuenta, y cuando se han derivado ese tipo de perjuicios de esa mala actuación de uno de los intervinientes, eso también va a conllevar, por lo general, que ese juez o tribunal ponga una multa que sea de mayor importe. Otra cuestión importante va a ser la capacidad económica del multado. Lo habitual es que se tenga en cuenta porque, claro, se trata de poner una multa que de alguna manera sirva de tirón de orejas a esa persona a la que estamos multando o a esa empresa a la que estamos multando, pero claro, se trata también de buscar que se aprenda la lección de alguna forma, pero en el mundo judicial, por decirlo de alguna manera, lo que se busca con las multas es que escueza pero que no te arruine. Por eso el tema de la capacidad económica del multado es una cuestión que se tiene en cuenta. Cuando se trata de una persona, cuando la persona a la que vamos a multar es un ciudadano que, por ejemplo, se encuentra en una situación económica vulnerable, lo habitual es que el juez o tribunal tenga esta cuestión en cuenta a la hora de imponer una multa u otra, y en ese caso imponga una multa de menor cuantía. Pero distinto sería que se tratara de una persona que tenga grandes posibilidades económicas o de una gran corporación, una gran empresa,
bueno, se va a tener en cuenta su capacidad económica básicamente porque si ponemos una multa que tiene un importe irrisorio para esa gran empresa, que al final para esa empresa 600 euros es como pipas, porque realmente es una cantidad que para ella es insignificante, pues digamos que no se aprende la lección, digamos que sería algo que para esa empresa no significaría nada. Y al final de lo que se trata es de que no nos salga barato delinquir, que no nos salga barato hacer las cosas mal a lo largo de un procedimiento judicial. Por eso la capacidad económica del multado también va a ser algo que los jueces y tribunales tengan en cuenta a la hora de imponer esas multas. Y por último, otro criterio que también los jueces y tribunales tendrán en cuenta es la proporcionalidad, por decirlo de alguna manera. Imaginémonos un pleito civil, un asunto civil que es de una cuantía, pues digamos, no muy relevante. Imaginémonos que estamos discutiendo sobre una deuda, por ejemplo, de unos 1.000 euros. Pues por mucho que uno de los intervinientes haya actuado con temeridad o mala fe, imponerle una multa superior a los 1.000 euros, es decir, superior a la cuantía del pleito, faltaría a la proporcionalidad. No sería proporcionado que al final la multa que se impone por alguna falta cometida a lo largo del procedimiento judicial fuera superior que la propia cuantía del propio pleito. Si al final estamos hablando de una deuda de unos 1.000 euros. Entonces, todo este tipo de cuestiones las valoran los jueces y los tribunales a la hora de imponer una multa u otra. Supongo que después de esta explicación te extrañará un poquito menos esas horquillas que nos encontramos y cómo en esas multas que encontramos a lo largo de la ley de enjuiciamiento civil, en vez de expresarse una cantidad concreta para esa falta que se ha podido cometer o para esa dilación indebida en la que ha podido incurrir esa parte y que pudiera conllevar la imposición de una multa, pues se diga con mucha más asiduidad que se va a imponer una multa de 90 a 600 euros o de 300 a 1.200 euros, señalando una horquilla de importes en lugar de decir una cantidad concreta que sea, por ejemplo, 557 euros. Lo habitual es que se nos enseñe, se nos dé en la ley esa horquilla para que luego el juez, valorando todos estos criterios que acabo de repasar contigo, decida la cuantía concreta aplicable a ese caso concreto. Pues ahora ya sí, vamos a empezar con el repaso de esas multas que aparecen recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y vamos a empezar con la multa que puede imponerse en caso de que alguna de las partes solicite un nuevo señalamiento del acto del juicio sin fundamento, sin que esté debidamente justificado. En ese caso, la multa que se puede imponer es de hasta 600 euros. Debemos recordar que las partes pueden solicitar un nuevo señalamiento cuando esto venga justificado por las circunstancias. Algunas de las circunstancias que aparecen recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil pues tienen que ver con enfermedades de la parte o de su representante legal, de su abogado. También cuestiones que puedan tener que ver con incompatibilidades en cuanto a la coincidencia de señalamientos. Todo este tipo de situaciones podrían justificar que fuera necesario un nuevo señalamiento del acto del juicio. Pero cuando se pide una nueva fecha de manera injustificada, sin fundamento, y a lo largo de ese procedimiento judicial se observa que se ha pedido sin que sea necesario, el juez puede entender que esa parte está actuando con mala fe o con ánimo dilatorio o que está intentando entretener a lo tonto al juez o al tribunal o que está buscando un perjuicio con esa dilación para la parte contraria. Y en ese caso se podría imponer una multa de hasta 600 euros. Otra multa que también aparece en la Ley de Enjuiciamiento Civil es aquella que se puede imponer a uno de los intervinientes del procedimiento cuando ha recusado al juez o algún miembro del tribunal oralmente en el propio acto del juicio y posteriormente no ha cumplido con eso que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil de la obligación de formalizar esa recusación por escrito en los 3 días siguientes. En ese caso se puede imponer a este interviniente una multa de 150 a 600 euros. Para recordar un poquito todo esto de la recusación, podría ocurrir que no conozcamos la identidad del juez o de los diferentes miembros que componen el tribunal civil hasta el propio acto del juicio. Cuando eso ocurre, se puede en ese acto del juicio y de manera oral recusar a ese juez o a ese miembro del tribunal. Cuando recusamos a un juez, lo que estamos haciendo es indicar que existen motivos para que ese juez
no deba conocer de nuestro procedimiento, bien sea por algún motivo de parentesco, amistad o enemistad, porque ya ha resuelto alguna causa que esté relacionada y se considere que no puede ofrecer la imparcialidad que corresponde a su función. En ese tipo de situaciones que aparecen enumeradas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando existe motivo para recusar a ese juez, lo que puede hacer ese interviniente, una vez que está en el acto del juicio, conoce quién es ese juez o ese miembro del tribunal y observa que existe un motivo de recusación, en ese propio acto del juicio y oralmente puede recusarle. Esto va a tener el efecto de suspender el juicio. ¿Por qué? Porque si ese juez o un determinado miembro de ese tribunal, en caso de que nos encontremos ante un tribunal, no es apto para resolver ese procedimiento, no debería de estar formando parte de ese tribunal o ese juez no debería de ser quien esté al frente de ese procedimiento civil, se va a suspender ese acto de juicio porque evidentemente necesitaremos que sea otro profesional, otro juez u otro miembro del tribunal quien se ocupe de ese procedimiento judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige, en el caso de estas recusaciones que se formulan oralmente, que a continuación se formalicen por escrito y establece el plazo de 3 días para hacerlo. Cuando esa recusación no se formaliza por escrito en ese plazo de los 3 días siguientes a ese juicio que se ha suspendido por esa recusación que se ha hecho en ese acto del juicio, la multa que se puede imponer a este interviniente que ha recusado y luego no ha formalizado la recusación por escrito iría de los 150 a los 600 euros. Porque recordemos que si no formaliza esta recusación por escrito, ha suspendido el juicio para nada. Ha provocado una suspensión que va a provocar una dilación del procedimiento cuando luego finalmente no ha formalizado por escrito esa recusación. Así que en ese caso procedería a imponer una multa de entre 150 a 600 euros. Otra multa que también se puede imponer a los intervinientes de los procedimientos judiciales sería esa multa que corresponde cuando se ha promovido un incidente de nulidad pero con temeridad. Es decir, uno de los intervinientes ha pretendido la nulidad de las actuaciones, en un primer momento por considerar que no se han respetado las garantías procesales, que ese procedimiento no se ha seguido convenientemente, que la tramitación no ha sido correcta, provocándole perjuicio, y pues se pone en marcha un incidente de nulidad de actuaciones, que recordemos que es algo excepcional dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es algo que se contempla en la ley que pueda producirse, pero que realmente es algo anómalo que se utiliza en contadas ocasiones, cuando verdaderamente está muy justificado. Podría ocurrir en este caso que ese incidente de nulidad de actuaciones, a lo largo de esa tramitación de ese incidente, se viera que no ha tenido fundamento y que se ha promovido con temeridad. En ese caso, a ese interviniente se le podría imponer una multa de 90 a 600 euros. También se puede imponer una multa por mala fe. Esta multa es bastante popular porque además de la Ley de Enjuiciamiento Civil la encontramos también en otras leyes procesales. Es una multa además bastante común y bastante popular, que iría de 180 a 6.000 euros. Pero lo que nos dice la Ley de Enjuiciamiento Civil es que serían de 180 a 6.000 euros, pero siempre sin superar la tercera parte de la cuantía del pleito. Recordemos lo que te comentaba al principio de esta píldora justiciera acerca de la proporcionalidad. Debemos tener en cuenta la propia cuantía del pleito, la cuantía del objeto del procedimiento a la hora de imponer multas, porque no sería razonable que se impusiera una multa de cuantía superior a aquello sobre lo que se está discutiendo. Otra multa, que en este caso sería de 180 a 1.200 euros, es la que se puede imponer en aquellos casos en que alguno de los intervinientes haya presentado de manera extemporánea un documento con ánimo dilatorio o mala fe. La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la posibilidad de que a lo largo del procedimiento se puedan presentar documentación quizá en un momento que no es el procesalmente adecuado, pero siempre y cuando exista una justificación y no haya sido posible presentar ese documento en el momento que hubiera procedido presentarlo, quizá en el momento de practicar esa prueba documental o en el momento en el que hubiera sido deseable que ese documento se incorporara al procedimiento judicial. Pero digamos que la propia ley contempla la opción de que ese documento que quizás no ha podido presentarse hasta ese momento por no estar disponible o por no haberse elaborado hasta ese momento, se pueda incorporar al procedimiento pues cuando ese documento ya esté disponible.
En ese caso, digamos que la ley admite esa incorporación extemporánea de ese documento. Pero claro, cuando esta incorporación extemporánea, fuera del tiempo que hubiera procedido, se hace con ánimo dilatorio o con temeridad, mala fe, en ese caso sí que podría imponerse una multa, que en este caso sería de 180 a 1.200 euros. Relacionada con la multa anterior, encontramos otra multa en la ley de enjuiciamiento civil, en esta ocasión de 120 a 600 euros, cuando alguno de los intervinientes alega un hecho nuevo o de nueva noticia con temeridad. Igual que ocurría con los documentos, de la misma manera que los documentos existe un momento determinado que es el ideal para aportarlos al procedimiento, pero la ley contempla que puedan aportarse extemporáneamente en un momento posterior y diferente cuando esté justificado por el hecho de que sea un documento novedoso que quizá no se haya podido conocer u obtener hasta ese momento. Pues 3/4 de lo mismo ocurre con los hechos nuevos o de nueva noticia. Es posible que a lo largo de la tramitación de un procedimiento judicial alguna de las partes alegue un hecho nuevo o de nueva noticia que añada al procedimiento judicial un elemento de novedad, pero que no haya sido posible incorporar antes a ese procedimiento judicial, precisamente porque se trata de un hecho nuevo o de nueva noticia que pudiera cambiar el curso de la tramitación de ese procedimiento judicial. Cuando esto se hace de una manera real, porque verdaderamente ha acontecido un hecho nuevo de nueva noticia que es preciso alegar en el momento en el que tenemos conocimiento de él, no ocurre nada. El problema es cuando esa alegación de hecho nuevo de nueva noticia tiene lugar con temeridad. En ese caso sí que se nos puede imponer una multa, insisto, de 120 a 600 euros. Y vamos con otra de las multas populares. Esta os la soléis saber. La multa que se puede imponer a un testigo que no comparece, aunque esté debidamente citado. En ese caso la multa sería de 180 a 600 euros. Así que si os citan para un juicio, ojito con no ir. Otra multa relacionada con la práctica de la prueba es la que se puede imponer a un interviniente que ha influido en que una determinada prueba no se pueda practicar. Es decir, la multa que se podría imponer cuando una prueba no se practica por tu culpa, por la acción que tú has hecho que ha impedido la práctica de esa prueba. En ese caso, se podría imponer a ese interviniente una multa de 60 a 600 euros. Y la ley de enjuiciamiento civil también permite imponer multas por impugnaciones temerarias de documentos. La ley de enjuiciamiento civil permite la impugnación de los documentos cuando alguna de las partes considera que los documentos que la parte contraria ha aportado al procedimiento no son fiables, pudieran ser falsos, pudieran no ser traducciones fieles del original, pudieran tener algún defecto. En esos casos se puede impugnar ese documento. El problema viene cuando esa impugnación es temeraria, cuando se ha impugnado con temeridad y se comprueba que esa impugnación no ha sido correcta porque el documento pues sí que es fiel al original en su caso, o si se encuentra bien traducido, o si se encuentra bien digitalizado. Así que en estos casos de impugnaciones temerarias de documentos se pueden imponer multas por el juez o tribunal. En el caso de tratarse de un documento público, cuando lo que se impugna es un documento público y se hace con temeridad, la multa oscila de 120 a 600 euros. Pero es que cuando lo que se produce es una impugnación temeraria de un documento privado digitalizado, la multa iría de 300 a 1.200 euros. Este tema de impugnar a lo tonto, sobre todo en el caso este de los documentos privados digitalizados, es un tema que también se está valorando mucho en este momento en la Administración de Justicia, porque recordemos que estamos dando un salto hacia el expediente digital, hacia la digitalización de los procedimientos judiciales y el papel cero. Estamos intentando que cada vez los procedimientos tengan menos papel y que el acceso digital se convierta en la normalidad. Así que eso de impugnar un documento privado digitalizado y que luego se descubra que esa impugnación ha sido temeraria y no tenía fundamento es un tema grave que sí que se puede castigar, y de hecho se castiga con multas de 300 a 1.200 euros, precisamente porque se están acometiendo muchos esfuerzos por esa digitalización y por esa justicia digital. Y otra multa que también se puede imponer a los intervinientes de un procedimiento judicial es la que corresponde por temeridad en la tacha de perito. La ley de enjuiciamiento civil permite la tacha de los peritos, permite tachar peritos. Esto de tachar peritos, como tú ya sabrás, consiste en alegarle al juez que ese perito no es adecuado para emitir ese informe pericial o para realizar esas operaciones que tenga que realizar
y a continuación aportar el correspondiente informe pericial que se pueda incorporar como prueba al procedimiento judicial, porque el interviniente que quiere tachar a ese perito considera que ese perito no va a ser objetivo, no va a ser imparcial o que existe algún motivo, alguna causa que justifica que no participe, que no actúe en ese procedimiento judicial, porque se estima que bien sea por parentesco, amistad, enemistad, por haber participado en una causa relacionada o haber aportado previamente otros informes, por ejemplo la parte contraria, que la imparcialidad de ese perito no está garantizada y que eso de alguna manera le invalida para actuar en ese procedimiento judicial. Cuando se observan ese tipo de causas, las partes del procedimiento pueden tachar peritos, pero cuando lo hacen con temeridad, cuando ese profesional sí que podría actuar en ese procedimiento judicial y cuando no existe verdaderamente ningún motivo que le incapacite para actuar y podría ser un buen perito en ese procedimiento y no hay ningún motivo que fundamente esa tacha de ese perito, en ese caso ha habido temeridad en la tacha de perito y por tanto se podría imponer una multa, que en este caso iría de 60 a 600 euros. Y me he dejado para el final la multa de mayor cuantía, una multa que oscila de los 600 a los 60.000 euros, pero ojo, por cada día de retraso, es decir, diarios. Esta multa se puede imponer en aquellos casos en los que se están produciendo retrasos en la ejecución de sentencias. ¿Pero qué sentencias? Sentencias que tengan que ver con la vulneración de los derechos de consumidores y usuarios. Ya te podrás imaginar que son multas que a quien se le suelen imponer no es a los ciudadanos, sino a las grandes empresas. Cuando esas empresas han cometido alguna falta y dentro de ese procedimiento judicial se observa que han podido vulnerar derechos de consumidores y usuarios, resulta especialmente importante que se lleve a término esa sentencia, lo que haya resuelto ese juez o tribunal. Cuando estas empresas deciden retrasarse en el cumplimiento, en la ejecución de esa sentencia, se le puede imponer esta multa, que iría de los 600 a los 60.000 euros, pero insisto, por día de retraso, es decir, se trata de una cuantía que se impone por cada día que se retrasen. No es una cantidad total, sino diaria, por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia. Con esto me imagino que le vas viendo el sentido a lo que te decía al inicio de la píldora justiciera cuando te hablaba de que al imponer estas multas se tiene en cuenta la capacidad económica del multado. En este caso estamos hablando de grandes empresas que han podido provocar un daño, un perjuicio para los consumidores y los usuarios. Y estamos hablando de empresas que pueden tener una gran capacidad económica. Quizá si no se les impusieran multas de esta cuantía, estamos hablando de 600 a 60.000 euros diarios por cada día de retraso en la ejecución de esa sentencia, posiblemente si la cuantía de la multa no fuera esta no se la tomarían en serio, porque si fuera una multa de menor cuantía, para una gran corporación, pues insisto, es que serían como pipas, sería algo irrisorio para ellas. Y claro, la cuestión de las multas, la determinación óptima de esa cuantía de las multas, ¿por qué es importante? Porque se trata de que no nos salga barato delinquir, se trata de que no nos salga barato contradecir lo que se ha determinado en una sentencia. Bueno, opositores, pues espero que esta píldora justiciera sobre las multas os haya gustado mucho y os haya sido muy útil. Espero que os haya dado mucha luz y que os haya aclarado un poquito más acerca de estas multas, de qué manera se imponen, cómo se establece la cuantía y las entendáis un poquito mejor a partir de ahora cuando repaséis la ley de enjuiciamiento civil. Y ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar por aquí abajo un comentario, estaría encantada de saber qué os ha parecido este contenido, si os ha generado nuevas dudas y ya sabéis que nos encanta que nos dejéis comentarios y que nos digáis sobre qué temas dudáis, cuáles son esas leyes, esos artículos que se os están resistiendo, porque nosotros estaríamos encantados de tenerlo en cuenta de cara a futuros contenidos de este canal, así que no te cortes y déjanos un comentario. Y hablando de ayudaros, también por aquí abajo tenéis mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y contáctame. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.